Tiene la palabra asambleísta Kerly Torres. Gracias, señora presidenta, compañeras vicepresidentas, compañeros. Quiero realizar mi intervención no solamente como miembro de la Comisión de los Derechos Laborales y Seguridad Social, sino también como maestra, como ciudadana y como parte de este importante proyecto que está transformando el país. Quiero también iniciar diciendo que no es ninguna novedad escuchar todas las falacias que se tejen alrededor de cada proyecto de ley que este proyecto de Revolución Ciudadana ha emprendido. Desde el 2006 decían los que ahora son oposición, sus gobiernos, un poco más, y que si Rafael Correa llegaba a ser presidente se les iba a quitar a los campesinos sus gallinas, sus ganados, que alguien iba a llegar a invadirle sus casas. Cuando aprobamos la ley de agua, un poco más, y se decía que íbamos a dejar sin agua a las comunidades. Cuando aprobamos la ley de comunicación, decían que nadie iba a poder hablar porque el que hablaba se iba a ir preso. En fin, una historia tras otra, y gracias a Dios, el pueblo ecuatoriano, que es el que recibe el trabajo de este gobierno y de esta asamblea, ha puesto las cosas en su sitio. Nada de eso ha ocurrido. Creo que esto no es más que el resultado del temor que siembra el hecho de pensar lo irreversible que puede ser en el pueblo ecuatoriano este proyecto, esta revolución que ya no la para nadie. Pero en todo caso, todavía eso afecta a quienes han querido que sigamos trabajando por intereses colectivos más que por los intereses del pueblo ecuatoriano. Por esto es que el pueblo tiene bien clasificada la calidad de oposición que tenemos. Los que se oponen solo por oponerse, solo por centrarse en ser oposición. Pero en realidad, la realidad que vive el ciudadano común es totalmente diferente. La realidad que vive el ciudadano común es que tenemos una educación de calidad, que tenemos mejores servicios, mayor acceso a los servicios de salud, que hemos logrado estabilidad democrática, política y económica, lo cual hace apenas una década era impensable, compañeros. Todo esto se debe a la firmeza del trabajo del Ejecutivo, del Legislativo, porque es desde aquí donde nos hemos enfocado a hacer leyes que justamente apunten a lograr ese buen vivir que sí soñamos quienes somos parte de la Revolución Ciudadana. Este proyecto, igual que muchos otros emprendidos desde este bloque, pretenden la regularización del manejo económico, del manejo de la seguridad social, tal como lo manda la Carta Magna que aprobaron ustedes en mayoría, queridos ecuatorianos. Está claro que como parte de aquel viejo país se realizó una constitución que se la aprobó en un cuartel militar. Y claro, quienes en esa época apoyaban que se privatice todo, incluso la seguridad social, porque querían que el gobierno se deshaga de atender, como era su obligación desde el inicio, las necesidades en seguridad social de los ecuatorianos. Es por esto que se crearon los fondos complementarios previsionales, como un mecanismo voluntario de ahorro, justamente para mejorar la cuantía de las prestaciones del seguro obligatorio, para cubrir las contingencias que este seguro no pudiera cubrir, porque esos fondos se crearon justamente cuando el Estado rehuía a la obligación de atender en seguridad social a los ecuatorianos. Y quienes fueron los mayores cómplices de aquello, quienes formaban parte de aquellos congresos, fueron los que aprobaron, pese a que en la consulta que se nos hizo a los ecuatorianos en 1995, y donde dijimos mayoritariamente que no queríamos que se privatice la seguridad social, sin embargo, las componendas primaron
y se aprobó una constitución donde dejaron ahí puesto en el artículo 61 que los fondos complementarios previsionales podrían ser administrados por manos públicas, privadas o mixtas, en contra de lo que habíamos dicho los ecuatorianos. Justamente a partir de aquella constitución neoliberal se aprueba la Ley de Seguridad Social, que en sus artículos del 220 hasta el 224 normalizaron la existencia de estos fondos en contra de la voluntad de los ecuatorianos. Estos fondos complementarios previsionales, que como su nombre lo indica, son complementarios, porque justamente su objetivo era llenar los vacíos que ofrecía el seguro obligatorio. Todos sabemos, y prohibido olvidar, pueblo ecuatoriano, cuál era el servicio que se daba en seguridad social antes de la Revolución Ciudadana. Debemos enfatizar que es por esa vieja forma de gobernar y por las falencias del sistema que se crearon los fondos complementarios como los de cesantía, que consisten en que el afiliado pueda tener acumulado su dinero para cuando se encuentre en situación de desempleo, o los fondos de jubilación, que son aquellos que el afiliado puede retirar cuando haya cumplido una edad determinada y una cantidad de aportaciones, o los fondos mixtos, que son aquellos para ambos objetivos. No es cierto que no ha habido denuncias permanentes de los partícipes de los fondos. Sí las tenemos registradas para los asambleístas que trabajamos permanentemente en la comisión. No hay ninguna novedad. Ya lo decía la compañera Betty Carrillo, la cantidad de hojas a los que están invitados a revisar con las denuncias que hemos recibido. No es cierto que no haya denuncias. Dicen que estos fondos han sido netamente voluntarios, dicen que no tienen dineros del Estado. Pues entonces no se preocupen porque con seguridad podrán cumplir los requisitos que, como ya lo hizo nuestra compañera presidenta como ponente del proyecto, se han detallado. Pero en todo caso sí es importante que tengan la claridad de que aquellos que cumplan estas condiciones podrán hacer ahorros. Eso lo permite la ley. Pero lo que no podrán es hacer atención en seguridad social, porque eso era para cuando los gobiernos se deshicieron de su obligación. Pero ahora sí tenemos un gobierno responsable, un gobierno que ha asumido su rol de atender a los jubilados, a los cesantes, a los trabajadores, con una real atención en seguridad social. Sí vale la pena recordarle a los asambleístas y a todos quienes hacen oposición: confiscación. Confiscación es lo que ocurrió en 1999 con aquel salvataje bancario que sus gobiernos permitieron y que ahora quieren rasgarse las vestiduras apareciendo como defensores cuando sus gobiernos dejaron y atacaron de la manera más vil y desalmada a tantos ciudadanos. Eso, la mayoría de los ecuatorianos, no lo vamos a olvidar. Eso sí fue confiscación. Lo que estamos promoviendo nosotros es el traspaso de los recursos que le corresponde manejar al Estado. Ahora sí tenemos una constitución que determina en su artículo 34 que el Estado es el garantista de la seguridad social. Una constitución que dice en su artículo 367 que el sistema de seguridad social es público, no dice que puede ser privado. Eso estamos haciendo. Ciudadanos, queridos partícipes, estamos legislando justamente para ustedes. Estamos legislando para que se cumpla que con este gobierno responsable la garantía del Estado de atender en seguridad social. Y estamos proponiendo que esos recursos pasen
justamente a la institución financiera que maneja los fondos de todos los afiliados y que ha demostrado eficiencia y transparencia, porque eso queremos para el dinero de ustedes, queridos maestros y queridos partícipes. Por ello, compañeros, invito a que apoyemos este proyecto que no pretende otra cosa, sino devolver la seguridad de los fondos y de los dineros que le corresponden a todos quienes sí tienen derecho a tener una seguridad social garantizada por este gobierno responsable, por este gobierno de la Revolución Ciudadana. Gracias.